Hola, soy Silvia Salinas y los saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción he iniciado hace ya un par de meses una aventura con este programa en el que deseo confluya en mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. ¿Qué es Futureando? Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es, ¿el empoderamiento de las mujeres hacia el futuro, del deseo a la urgencia? Según ONU Mujeres, solo el 24% de los cargos parlamentarios a nivel mundial están ocupados por mujeres, lo que refleja una desigualdad persistente en la representación política. Por otro lado, a pesar de los avances, la brecha salarial global entre hombres y mujeres sigue siendo del 20%. Las mujeres dedican al menos 2.5 veces más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, como el cuidado del hogar y los hijos, lo que afecta también su trayectoria profesional y laboral. En cuanto a la violencia de género, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. La brecha digital, un tema que hoy nos atañe muchísimo, en cuanto a las mujeres tienen un 25% menos de probabilidad de acceder a Internet en países en desarrollo, limitando su participación en la economía digital y en general su participación en el mercado laboral. Y finalmente, otro dato nada más para resumir muy acotadamente la situación de desventaja, desigualdad y discriminación de las mujeres, el techo de cristal. Persisten barreras invisibles que dificultan que el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en el sector privado y también en el sector público. Bueno, nada más estos datos para ponernos en sintonía, para alinear nuestra mente al tema que hoy nos convoca, que es mucho más específico y tiene una palabra que es la que me ha motivado también a diseñar el programa de hoy, que es la palabra empoderamiento. Hoy, de la mano de una invitada muy especial, Kimberly Noza Vaca, a quien conocí y fue de estas personas que te puedes cruzar una sola vez en tu vida, pero se quedan ahí presentes en tu pensamiento, en tu corazón y que alguna vez tienes la oportunidad y al tiro piensas en, quiero volver a conversar con ella, quiero conocerla más y quiero conocer más de lo que hace. Entonces, hay muchos temas para conversar hoy y gracias, Kimberly. En primer lugar, bienvenida. Un honor, un privilegio para mí poder conversar contigo hoy. Pues hoy no estás en Bolivia, hoy estás en Río de Janeiro. Bueno, muy interesante también tu trayectoria, pero yo no quiero presentarte, quiero que lo hagas tú de la manera que salga de tu corazón el día de hoy. Así que te cedo la palabra para que puedas contar a la audiencia quién es Kimberly Noza Vaca. Muchísimas gracias, querida Silvia. Para mí es un honor poder estar aquí, bueno, y hablar y conversar con este tema que me motiva mucho y es parte de mi propósito como mujer, como ser humano. Mi nombre es Kimberly Noza Vaca. Soy de profesión psicóloga, coach en desarrollo personal e instructora de defensa personal, tanto para niños, en prevención de bullying, como también para mujeres, en prevención de violencia y profesora de taekwondo. Principalmente me dedico de alguna manera para que las mujeres puedan entender y tengan las herramientas del poder de decisión sobre su propia vida, ¿no? Soy una persona apasionada, amo dar clases de taekwondo, amo dar clases de defensa personal, amo vivir la vida y principalmente soy una aprendiz eterna, creo yo. Me encanta, gracias. Y debo decir que, bueno, yo te conocí con War Me Power, que ya nos contarás un poquito más qué es, ¿no? Y me encantó este tema de la defensa personal y vinculada al tema del empoderamiento, ¿no? Bueno, realmente es algo que me impactó. Me recordó yo cuando estudiaba en Lima en los, bueno, fines de los ochentas, una época además muy complicada en el Perú. Estuve un año allá y tomé clases de defensa personal y es algo que me encantó realmente. Quise retomarlo y bueno, por esas cosas que uno dilata las decisiones y las acciones, no lo hice. Pero bueno, además me encanta esto último del aprendizaje. En esta semana hemos estado desde Catalítica dando varios talleres, cursos, charlas. Hemos hablado mucho sobre el aprendizaje, que a su vez es desaprender y reaprender permanentemente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y como te decía,
Antes de empezar el programa, para mí personalmente, y por eso también un gracias especial, el programa es una oportunidad de aprender también muchísimo y de reaprender. Bueno, voy a empezar con una primera pregunta, ¿no? Hay muchos temas sobre los cuales podríamos hablar, sobre la situación de las mujeres, pero ¿por qué es importante hablar específicamente del empoderamiento pensando en el futuro? Esta palabra que además viene, ¿no? Del empowerment, del inglés, contiene la palabra poder, que es una palabra también sobre lo cual hay distintas teorías y marcos, pero no nos queremos entrampar en el marco teórico, pero sino, ¿por qué también desde tu corazón, ¿no es cierto?, sale la importancia de trabajar el tema de empoderamiento? ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su valor frente a otras estrategias que tenemos también para trabajar hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres? Desde muy pequeña había eso en mi mente y en mi situación que, bueno, yo vengo de una familia matriarca, en realidad, mi abuela, mi mamá, han criado. Pero siempre cuando había las situaciones en familia, ¿no? Algunos primos o tíos, yo analizaba un comportamiento diferente, ¿no? Yo analizaba un comportamiento diferente entre hombres y mujeres. Y yo, chiquita, pero ¿por qué tengo que estar aquí sentada viendo primero el tema de, por ejemplo, el servir la mesa o servirle un vaso de refresco? No, no va por el tema de no ser gentil, ¿ya? Sino algo que te imponen de alguna manera, algo que es eh, no imaginario, sino que invisible, pero ya está, ¿no? Y ya mis primitos ya estaban jugando, ya estaban peloteando, y decía, ¿por qué no va primero? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen que quedar? Y así va pasando, ¿no? Entonces, el tema del empoderamiento, hay un dato que me llama mucho la atención. ¿Sabía, Silvia, que a partir de los 7, 8 años, nosotros las mujeres dejamos de soñar, de ser astronauta, de ser bomberos, de querer comernos al mundo? Porque desde muy pequeñas, del hecho desde, bueno, hoy en día se está trabajando en el tema de los juguetes, de los colores de género. Entonces, como tú decías al inicio, hay tanto por abarcar que uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿No? Desde trabajar con una niña, ¿no? De trabajar con una niña desde 4 años, 5 años, hasta nosotros, una mujer adulta. Estamos trabajando por el futuro de nuestras hijas, por el futuro de nuestras nietas, pero ¿y nosotros el presente? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con el presente? Claro, efectivamente, gracias a los años 70, todas esas mujeres que lamentablemente han perdido la vida. No, no estamos hablando de hace miles de años que nosotros no podíamos votar, no estamos hablando de miles de años que nosotros no podíamos tener ni voz ni voto. Y lamentablemente, actualmente en el mundo que vivimos, en este planeta en que vivimos, existen mujeres que aún no tienen voz ni voto. Entonces, también la sociedad, la cultura, la industria se agarró de esta palabra de empoderamiento, ¿no? O sea, es más fácil vendernos una polera que diga empowerment o empoderamiento o esto, y la queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿no? No, quiero esto, deme 100. Pero a la industria no le interesa el tema del empoderamiento. Va más, no, no va con tu esencia, con tu lucha, no, no va. Es venderte la polera. Entonces, es importante poder hablar el empoderamiento no solamente para una figura a nosotros hacia las mujeres, sino en general, porque la sociedad está compuesto por hombres y mujeres. Entonces, agarrarnos la mano y también trabajar. No, me encantó todo lo que dices y esta idea también de banalización, ¿no? Del concepto y que se ha usado para fines, se usa para fines mercantiles, pero ¿qué significa? O sea, ¿y de qué me hago cargo? ¿No? ¿Y qué significa para mí si la uso o no la uso? No importa. ¿Cómo me veo? ¿Qué significa el empoderamiento? Entonces, esa era mi segunda pregunta también. Si tuviésemos que definir en 3 o en 5 palabras, ¿qué significa o cómo se ve el empoderamiento? ¿No es cierto? ¿Cuándo podemos decir que es? Y como tú hiciste una pequeña distinción, creo importante de decir, no significa dejar de ser amable, de pronto dejar de volverte torpe, o sea, no significa lo que a veces se critica y a veces se dice las mujeres empoderadas lo que quieren es dar vuelta a la tortilla y quieren dominar y tener poder
sobre los hombres. Entonces, yo creo que es algo muy importante decir, o sea, las mujeres empoderadas no queremos eso, ¿no es cierto? O sea, cómo se ve el empoderamiento. Y algo que me encantó que digas y hasta me dolió cuando lo dijiste es de qué temprano, imagínate, una niña deja de soñar. Yo a mis 58 años todavía reivindico la fuerza y el poder y la importancia esencial, vital para mí que es seguir soñando. Entonces es como una castración realmente, ¿no? O sea, quitarte esta posibilidad. Entonces, si tenemos y queremos decir, no es dar vuelta a la tortilla, no es dejar volverte ruda necesariamente, o sea, cada quien desde tu identidad además, no es, pero ¿qué es entonces el empoderamiento para ti? ¿Cómo se vería una mujer empoderada? ¿Qué puede hacer una mujer empoderada? ¿Cómo se siente una mujer empoderada? El poder tener decisión sobre su propia vida, hacia dónde quiere dirigirse, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer, qué es lo que en algún momento quiere negociar y qué es lo que no quiere negociar para que pueda ingresar eso a su vida. Entonces, claro, no dijeron, no, quieren volcar la tortilla porque quieren tener el poder hacia los hombres. ¿Se dan cuenta? Es porque todos estos tiempos han tenido el poder sobre nosotros. Piensan que queremos lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea, no, lo que nosotros queremos es el poder de decisión sobre mi vida. No quiero sobre el poder de decisión sobre tu vida, como lo has hecho durante todo este tiempo, ¿no? Eso te hablo desde que yo tengo razón, desde ver el comportamiento. Yo conocí a mi bisabuela, ¿no? El comportamiento de mi abuela. Entonces yo digo, eso ya está en ella, ¿no? Ya está, no, papito, yo te sirvo. Mi abuela ahí con más de 80 años, ¿no? Y mis tíos con más de 60 años, son una persona hecha y derecha que puede servirse. Y la línea de esta sociedad que dice, no, porque ya no sos amable con tu padre, o ya no sos amable con tu esposo, ya no sos amable con tu hermano o con los varones que hay en el hogar, ay, porque sos una mujer empoderada. No. Ya. Y eso es la toma de decisión, que si yo quiero ser una persona amable, bueno, yo como Kimberly soy una persona amable, soy una persona respetuosa. Otra persona, Anita, María, si quieren, no lo son y ya está. Solamente que nos inculcaron desde muy pequeña que tenemos que ser amables con todo el mundo, cuidar de todo el mundo, salvar a todo el mundo y olvidarnos de nosotras. Y el momento que una mujer toma la decisión, ya sea inconsciente o conscientemente, de no querer hacer algo, ahí ya viene y ya nos tacha, ¿no? Me encanta y me encanta que ha sido así súper, apenas terminaba la pregunta, ya la tenía la respuesta y muy clara y contundente y me encanta. Y me encanta porque creo que eso es lo que buscamos en realidad, ¿no? Siempre poder ser nosotras mismas, incluso, ¿no es cierto? O sea, no tener que enmarcarnos en ningún marco regulatorio. Y ahí también algo que yo he reflexionado bastante, porque siempre es tratar de tener el control y de definir cómo una debe ser, ¿no? Viene, por supuesto, del mundo patriarcal, del mundo masculino, de las relaciones con los hombres, pero también a veces ha venido de los mundos feministas, ¿no? Cuando en realidad, por ejemplo, se podía criticar a las mujeres sensibles, a las mujeres, ¿no? Que hacían una otra cosa. Yo siempre digo, es el sentido detrás de lo que hace, si es libertario, si es autónomo, ese debe ser respetado. Y habrán mujeres más delicadas, menos delicadas, habrán mujeres que les gustará y decidirán autónomamente, esa palabra que a veces uno puede decir, sí, yo decidí autónomamente, pero no es así, dedicarse al trabajo del hogar. Habrán mujeres que quieren hacer una carrera profesional, habrán las que quieren tener hijos, hijas, habrán las que no quieren tenerlo. Habrán las que, bueno, es sin fin. Yo creo que el foco está en que tengas, como tú dices, las posibilidades de primero hacerte la pregunta, ¿quién quiero ser? Porque muchas veces es como embarcarse en una, o sea, en un vagón, en un tren, y nunca más te haces la pregunta, ¿no? Y yo te digo, bueno, yo veo también las cosas desde la edad ahora que tengo 58 y hay mujeres que dicen, o sea, ya listo, mi vida ya fue, ya no hay nada, o sea, Ya, no, pues, estamos en un momento en el que además más bien yo siento que no tenemos que rendir cuentas ya a nadie, ya hemos construido lo que hemos construido, entonces yo ahora sí digo, bueno, ¿cómo quiero vivir el resto de 1, 5, 10 o 20 años que me quedan, ¿no?
pero ese hacerte la pregunta realmente de qué es lo que quieres, y no es una pregunta fácil, pero porque a veces piensas que quieres algo que en realidad es lo que te han inculcado que debes querer. Es muy complejo, pero me encanta que esta posibilidad de sentarse y esta posibilidad de realmente, y no en abstracto, de pensar qué quiero soñar yo y el derecho realmente a soñar. Y has hablado de los hombres, que por supuesto, porque estamos hablando de relaciones, ¿no? ¿Qué rol juegan? Y es esta idea también de que es en contra de, ¿no es cierto? O sea, yo me voy a reír y no te voy a servir el plato porque no te quiero, porque en realidad, o sea, en contra de o sobre ellos, digamos, ¿no? Y yo creo que pues es la visión, además en general de las mujeres, es más bien un cambio de paradigma sobre la forma de relacionarse, ¿no? Y entonces, ¿qué podrías decirnos un poco sobre los hombres? Me encanta que nos cuentes también de tu experiencia. También tuve la fortuna de conocer a mi bisabuelita, imagínate, bueno, tengo a mi derecha que no se ve en el programa todas mis ancestras y bueno, mi bisabuelita que tuve oportunidad no solo de conocer y, no y disfrutar también, más bien, y ella a sus 15 años, imagínate, se casó con un hombre de un señor de 30 años, ¿no? O sea, eso solo era una niña, ¿no? Pero bueno, esa fue su realidad y la honro y aprendo y todo esto. Pero volviendo al tema, a la pregunta, los hombres, ¿qué juegan? O sea, ¿cuál es la visión que tenemos? Cuando hablamos de mujeres empoderadas, no hablamos nuevamente en contra de los hombres. Podemos o no tener pareja, podemos cambiar de pareja o no, podemos decidir estar solas, pero no es una propuesta, entiendo yo, en contra de los hombres, ni sobre los hombres. Entonces, tal vez te doy un tiempito para que nos puedas compartir tu visión, Kim. Claro, el detalle está que los mandatos de géneros nos dijeron desde cómo iba a ser nuestra relación, ¿no? Con nuestra pareja. Nos dijeron, tienes que actuar de esta forma. El mandato de género le dijeron también a los hombres cómo iban a relacionarse y cómo iban a actuar, ¿no? Los hombrecitos no lloran, ¿no? Los hombrecitos no se sientan de esa forma. Las mujercitas lloran todo lo que quieren. Las mujercitas no se sientan de esa forma. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? El, el empoderamiento, de alguna manera, tiene que ver con aliarse con el otro ser humano, aliarse con el otro ser humano, varón, vamos a llamarlo así, porque también el tema de géneros hay bastantes, ¿no? Con la otra persona. Entonces, he ahí el de entender y ser consciente del desarrollo de todo lo que ya ha pasado y decir, no, no es que yo estoy en contra de él, no es que yo voy a pelear contra él, no, no va de esa forma. Yo tengo un padre, tengo un hermano, tengo tíos, tengo amigos maravillosos que lo tengo de aliado, lo tengo en mi tribu, vamos a llamarlo así, ¿no? Lo tengo en mi comunidad. Y también tengo otras personas, otros varones que vienen y me dicen, es que así nací, esa es mi realidad, así me enseñaron, efectivamente, ¿no? Y quiero desconstruirme para poder yo ser una mejor persona y poder aportar a mi futuro relacionamiento, porque los anteriores relacionamientos he terminado y justamente hace muy poquito tuve una persona que vino y me habló de esa forma, ¿no? Me dice, porque no sé cómo actuar, no sé cómo gestionar mis emociones, porque desde chiquito gestionar las emociones era patada y a puñete, a golpes. ¿No? Mientras nosotros a las mujeres nos decían, usted sentadita, usted no puede. Recuerdo que me decían, las mujeres no silban. ¿No? Yo aprendí hace un par de años a silbar, con eso te digo todo, por el tema de los minibuses, así, porque me acuerdo que me decían, las mujeres no silban. Yo decía, ¿por qué? Entonces, he ahí el detalle que yo me tengo que aliar. Tiene que ser mi aliado. Yo no voy a estar sobre ti. Y el tema de que yo como ser humano tenga ese camino de querer empoderarme requiere, lamentablemente, todo el sistema, valentía, requiere responsabilidad de mi propia vida. Y valentía también, ¿por qué? Porque así como también lo has dicho, en algún momento hay personas, hay mujeres que dicen, bueno, me quiero dedicar a lo del hogar y a mis hijos y ser co-creadora de la humanidad. Listo.
pero que sea tu deseo, que sea, que es lo que tú quieres eso. O sea, hay para todo. Pero la que no, ¿cómo vive con eso? ¿Cómo vive en su mente eso? ¿Cómo vive en su corazón eso? Con sus emociones, que es un torbellino. Pero ¿cómo va a empezar? ¿Dónde se va a descubrir? ¿Realmente sabemos qué es lo que queremos? ¿Cómo ver lo que queremos? ¿Cómo saber quiénes somos? ¿Cómo saber por qué camino? O sea, ok, tener el poder sobre decisión de mi propia vida, pero ¿cuál es mi vida? ¿Es mi vida o la de que me impusieron? ¿No? ¿Cómo? Estar paso a paso conociéndome primero, porque no puedo dar o recibir algo que yo no conozco. Yo no sé si esa persona realmente me está dando amor si yo primero no lo tengo en mí. O sea, no puedo ser. No es que esa persona me cela, me controla al 100%, eso es amor. Claro, es lo que estás reconociendo como amor, ¿no? No, esa persona me cela porque me cuida y me respeta. Por eso no quiere que yo salga de falda. Eso para ella, ¿no? Para esa persona en su mundo es eso. Si no conoce el amor o el respeto sobre ella misma, porque no nos dieron la oportunidad de conocernos. La sociedad nos impuso todos esos mandatos de género. Vas a ser así, te vas a vestir. Antes que nosotros nazcamos, ya tienen una idea de cómo vamos a ser si somos hombres o mujeres. Antes, el tema del nombre, el tema del color del cuarto, ya los padres están imaginando si vamos a ser mujercitas, vamos a hacer algún tipo de actividad, si vamos a ser hombres, vamos a hacer algún tipo de actividad. O sea, nosotros estamos ahí un embrión, pero ya nos pusieron todas las actividades. Entonces, cuando uno ya es adulta, uno dice, bueno, a ver, un ratito, ¿esta carrera la elegí yo o fue por mis padres o fue por toda una generación? ¿Esta relación, en qué momento la elegí yo? ¿Esto es lo que estoy construyendo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No está mal? ¿Quiero negociar? Sí, no, tal vez. Y ya, retrocedamos de niña a la niña. Esa niña de 5 6, porque no es lo mismo enseñarle a una niña de 5 6 7 años que a una niña preadolescente, a una niña adolescente o a una joven. Pero por qué se ríen si yo llevo mi cuaderno de Minecraft, es un juego, ¿ya? ¿Y por qué se hacen la burla que no tengo unicornios, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ese conflicto interno. Imagínense una niña. Lo mismo pasa en nosotros los adultos. Somos como niños grandes. Lo mismo pasa. ¿Por qué? No, voy a ir a una reunión con mi grupo de amigas. Todas van muy parecidas. Es impresionante. Y a veces no va ni por el gusto ni el estilo, sino que por qué, cómo te vas a ver. ¿Cómo? O sea, yo soy una persona que observa mucho. Yo decía, todas están iguales, todas están iguales. Están conscientes que es eso, es esa polera que querían, es ese short que querían, o esa falda que querían, o ese vestido que querían, o qué fue lo que hizo para que tú actúes de esa manera. Obviamente es desgastante, ¿no? Es desgastante porque día tras día tú tienes que ponerte primero tú, segundo tú, tercero tú. Eso no es egoísmo, sino que si tú estás bien, eso va a reflejar al mundo exterior, ¿no? Como yo estoy, refleja tu mundo exterior. Entonces, conocerse, yo creo, Silvia, que es un paso muy importante, que requiere tiempo, requiere energía y principalmente también valentía y responsabilidad, porque nos dijeron, claro, hay esa otra parte que nos dijeron, si tú le estás diciendo a un varón no, es un sí disfrazado. Quiero una sí difícil. Y te dicen, y el chico, vamos a hablar así, un chico desconstruido, una persona desconstruida, un varón desconstruido. Bueno, me dijo no, me puso su límite, no vuelvo a hablar. ¿Ya? Y la chica, no, entonces yo no te intereso porque una vez te dije no y no me, o sea no te intereso. ¿Qué pasó ahí? Entonces también nosotras tenemos que ponernos firmes. Un no es un no, un sí, un tal vez, un tal vez. Entonces hay las dos partes. Por eso se requiere tiempo, también requiere el autoconocimiento. No, excelente. Y gracias por esta reflexión tan profunda. Me hiciste recordar, bueno,
un ejercicio que hice una vez y de verdad parece súper sencillo y como, ¿no? Pero realmente es importante porque cómo nos conocemos, pero además cómo nos hacemos cargo, que lo has mencionado, cuál es la valentía, ¿no? Y era un ejercicio porque yo he hecho varios programas de coaching, insight, distintas formas. Siempre creo que es un regalo, además de estos tiempos, tener tantas posibilidades, ¿no? Opciones para realmente trabajar hacia adentro, ¿no? Y era un ejercicio donde dividía la hoja en dos, o sea, de cómo yo me veo, porque al final es así, ¿no? No sé cómo soy, el resto podrá verme bien distinta, qué quiero preservar y qué quiero cambiar, ¿no? Porque a tus X años ya no puedes estar diciendo y recordando a un coach que tuve, Germán, un argentino, dice, a tus 30 años ya no deberías seguir diciendo que no sabes, voy a decir algo muy general, banal, digamos, manejar bicicleta porque tu papá no te enseñó. Está bien, pero ya tienes que hacerte cargo también, ¿no? Y creo que lo mismo, la misma lógica aplica a los hombres, porque también han vivido y no, sin quitarles responsabilidad sobre sobre la violencia, sobre todas las cosas que vivimos, ¿no? Porque yo creo que tienes que hacerte cargo, también viven, como tú has dicho, en base a mandatos, ¿no? Y en base al tener y al deber ser, ¿no? Que han aprendido. Entonces yo creo que es como también se pueden reconstruir las personas, nos podemos repensar y nos hacemos cargo y también las relaciones, ¿no? Yo tengo una pareja o sea, estoy casada hace 34 años y pucha, digo de lo que nos casamos y cómo éramos y lo que esperábamos y queríamos ahora, es un cambio radical, no solo porque obviamente tenemos ya alrededor de los 60 y tenemos hijos y este otro momento de nuestra vida, sino porque también trabajamos y tratamos de trabajar al interior, ¿no? Entonces, ¿cómo haces pareja desde estos dos personas que dicen, yo quiero ser así, estos son mis sueños? Es como yo me hago cargo, esto es lo que quiero cambiar de mí, lo he aprendido, no importa, pero ya no voy a seguir echando culpa a mi madre o a mi padre, voy a hacerme cargo, ¿no? Hay una de estos dibujos de Tute, a quien me encanta, ¿no? El argentino, y dice, está alguien en el diván, creo que es su nombre, y dice, la psicóloga le dice, bueno, y cuando deje de echar la culpa a sus padres y a su madre, de no me acuerdo qué era, ¿a quién va a echar la culpa? Y él le corresponde a usted, ¿no? También tenemos es hacerse cargo y como tú dices, la valentía, porque muchas veces significa eso. Todas van de short y esto es una cosa muy banal, pero digamos, creo que sirve para entender de short y con polera blanca y tú llegas con vestidos o como a veces a mí me decían hippie, ¿no? O sea, no eres la glamorosa. También es pues el atreverse y el bullying social, yo creo que el bullying a las parejas de mujeres empoderadas, de mujeres que tienen una vida de alguna manera, ¿no? Independiente y todo, es fuerte. Es fuerte la crítica, o sea, no es fácil, no es un camino fácil, pero también creo que compartes conmigo, me dirás que es un camino fundamental, es esencial, es vital, porque si no, de alguna manera, como tú decías, o sea, cada día es qué es, digamos, en el sentido de la vida, ¿no? Así que mil gracias. Y como este es un programa para pensar el futuro, quisiera que pues ahora pensemos, me ayudes a pensar, me compartas tus reflexiones, qué significa, ¿no es cierto?, hablar de empoderamiento hacia adelante, hacia el futuro, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades que existen? Pensando no solamente en las y los jóvenes, ¿no es cierto?, que es fundamental, aunque ya sabemos que el futuro va a ser sí de las y los jóvenes, pero de las personas mayores por las tendencias de envejecimiento y longevidad. Entonces, evidentemente a tus 60 todavía puedes hacer un proyecto de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el empoderamiento y cuál es su importancia de tenerlo en la agenda del futuro? Yo recuerdo que una vez me preguntaron en una entrevista para Warmi y me decían, ¿cómo lo ves el tema de la defensa personal? ¿Y qué quiero engranar con lo del empoderamiento? Y yo decía, yo sueño dar defensa personal, tal vez no me toque de aquí a, no sé, por 30 años más, 40 años más, tal vez no toque poder ofrecer la defensa personal solo por un deporte, sino es por una necesidad actualmente. 8 de cada 10 mujeres en Bolivia han sufrido o hemos sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de violencia.
Y, y la de autodefensa o defensa personal es una necesidad para que tú puedas tener herramientas para prevenir algún tipo de violencia. Actualmente, esa es la realidad. El empoderamiento en un futuro, se tiene que hablar de empoderamiento en un futuro. Se tendría que hablar de empoderamiento, o sea, es algo que ya tendría que estar en la sociedad, ¿no? Estar hablando de brecha salarial, de techo de cristal, de que no estamos de alguna manera con los porcentajes o equidad, de que no nos respetamos desde que no haya feminicidios. Entonces, el futuro, que es un poco fantasioso, pero ese sería el ideal, que no estemos hablando de empoderamiento, sino que estemos hablando del empoderamiento de la mujer, sino que estemos hablando de responsabilidad, ¿no? Y vida de cada ser humano individual. Porque hablar de empoderamiento hoy es porque existe una problemática, porque hay mujeres que no tienen el poder de decisión sobre lo mínimo, ni agarrar un control y cambiar un canal, o de hacer una llamada, o simplemente de hablar. Hay países que no puedes hablar contra mujer. Hay países que solamente te ven como un bulto. Entonces, el futuro del empoderamiento creo que es no hablar de empoderamiento, ¿no? Entonces, pero el día de hoy es lo que nos toca y estar trabajando esa tierra, labrando esa tierra. Imagínense que de aquí, no sé, espero que no sea tanto, pero de aquí, no sé, 50 años, que alguien venga, nieta, tu hija, y te diga, mamá, ¿qué era el empoderamiento? Un poco sobre el empoderamiento porque no lo estoy entendiendo. Había brecha salarial, ¿no? Eh, golpeaban a las mujeres, mataban a las mujeres por el hecho de ser mujer o porque terminaban una relación. No entiendo, explícame. ¿Te das cuenta cómo eso es en este momento fantasioso? Pero creo que eso sería lo más maravilloso del mundo, no poder hablarlo, ¿no? Amé cómo has terminado, dónde hemos llegado a un futuro sin empoderamiento y esta idea de que si nos pregunten cómo había esto, se daba esto, me encanta. Así como vamos a estar, bueno, no nosotras posiblemente, pero hablando sobre inteligencia artificial, nuestras bisnietas, nietas lo que sea, o nietas de otras, hablando de robótica y bueno, en otra dimensión tecnológica, que lo humano se haya transformado, ¿no? Que el humano se haya transformado profundamente. Y me encanta esta idea, esta visión Solucionado, ¿no? de exactamente, de un futuro donde esta palabra no tenga sentido porque no sea necesaria. Me encanta, Kimberly. El tiempo ha volado, no puedo creer, siempre me pasa esto, pero en este ha sido así como realmente un flash. Quisiera pedirte una frase, una palabra para terminar el programa y ojalá sigamos conversando porque me encantan tus perspectivas y creo que hay mucho sobre lo cual podemos seguir conversando en otros programas. Quisiera pedirte una frase de cierre, un mensaje potente para la audiencia. Que no están solas, que todo lo que ustedes sienten y escuchan en su corazón y en su mente, muy probable sea cierto. Y todo, absolutamente todo lo que tú hagas, cada paso cuenta. Ese poder que tú tienes dentro, esa llama, esa fuega que tú tienes dentro, hazle caso, escucha tu intuición. Y no estamos solos. Eso sería así. Gracias de corazón, me ha encantado, creo que me dejas súper inspirada, desafiada, porque creo que esto aplica para aquella niña de 6 años que tiene el riesgo de perder su sueño, yo digo un riesgo muy alto en la vida, y a una mujer que está llegando a los 60 y que está también desde ese lugar combatiendo las normas, no solo de género, de edad y el derecho a soñar y a seguir siendo productiva y finalmente no importa cómo, productiva o improductiva, lo que sea, pero a seguir Exacto. encontrándose y seguir tomando las riendas sobre quién quiere ser. Esa pregunta de quién quiero ser yo y qué debo cambiar y hacerme cargo es muy importante. Atrevámonos a preguntar, mujeres, pero también hombres, quién quiero ser yo versus el quién me han dicho que debo ser, ¿no?
Bueno, Wow, gracias excelente. de corazón, un abrazo enorme hasta Río, un país realmente muy, bueno, una ciudad, pero también un país, Brasil, muy inspirador, mente abierta y bueno, con muchos desafíos ciertamente, pero que me ha enseñado mucho hace poco que estuve ahí. Gracias, un abrazo gigante. Chao, chao.